Hola, ¿cómo estás? Vamos a realizar en la práctica de hoy una variante de la acuarela. Vamos a pintar con tinta china a la usanza de los pintores chinos. No sabía si incluir este video en dibujo o en acuarela, porque se dibuja con el pincel, pero se pinta con tinta, que es una técnica similar o parecida a la acuarela. Lo incluí aquí eh, para no complicarnos mucho, y vamos a entrar rápidamente a la práctica. Te voy a ofrecer más o menos seguidos unos 6 videos para que entiendas bien cómo funciona por lo menos los principios básicos de este tipo de pintura, que es muy bella o muy satisfactoria. Y retomamos después otra vez la acuarela, y luego continuamos con proyectos de pintura al estilo chino más elaborados. Por lo pronto, este es mi primer video. Te voy a explicar sobre pintura china. Desde luego te voy a explicar cómo funciona, cómo es la tinta y la técnica directamente. Y sobre los videos ya te voy a ir enseñando cómo es la historia, cuál es la filosofía y cómo funciona. Bien, entonces aquí tengo ya mi superficie, agua limpia y mis pinceles. ¿Ves? Los pinceles tienes que tallarlos para quitar la goma protectora que traen, que funcionen como un trapeador. Y si tú te fijas, el pincel, al quitarle el agua, queda doblado. El pelo es muy suave, dependiendo de qué tipo de animal fue quien proveyó su pelo para hacer el pincel. Este es mi pincel favorito. Te digas, ya está reparado, pero lo sigo utilizando. Y este pincel es una combinación de pelo blanco y pelo café. Dicen en los libros que los pinceles blancos son de oveja, o de borrego más bien, y que los pinceles cafés son de lobo. Realmente no sé si así será esto, pero sí, definitivamente son pelos de animal de distintas características. Aquí hay uno de pelo café. Cada pincel tiene una dureza diferente. Entonces, si puedes proveerte distintos tipos y practicar con ellos, vas a encontrar cuál es el pincel que mayor facilidad te proporciona para realizar los distintos trazos. Hoy vamos a comenzar con el primer caballero, que es el bambú. Son cuatro elementales: el bambú, el crisantemo, el lirio y el cerezo en flor. Y con esas caligrafías, para realizar este tipo de ejercicios, puedes pintar prácticamente cualquier cuadro de pintura china, o inclusive mezclarlo con la técnica occidental que hemos estado aprendiendo hasta ahorita. Por lo pronto, voy a tomar mi pincel favorito. Ya preparé tinta china en esta piedra. Deposité agua con este gotero, así, y conté la cantidad de gotas para que no se tire, que no sea excesiva la cantidad. Tallé con esta piedra de tinta aquí, así, y entre más talles la tinta sobre el agua, mayor intensidad o mayor negrura vas a tener de tu color de tinta. La piedra de tinta realmente es humo, es hollín comprimido con aglutinante. Y aquí está la tinta ya. Quiero más negro, froto más. Quiero más pálido, agrego una gota o dos más de agua. Y así nos vamos. Entonces, el primer caballero, el bambú. El pincel tiene que estar siempre impregnado, humedecido de agua, lleno. Y nosotros con la práctica vamos a aprender cuánta agua dejar en el pincel. Tomo una cantidad de tinta
y hago mis primeros trazos. El trazo de hueso es un trazo que consiste, el pincel se aplica de forma vertical, así contra el papel, vertical, ¿sí? Aplanas el pincel, lo levantas un poco y lo vuelves a aplanar. Aplanas el pincel, lo levantas y lo vuelves a aplanar. Aplanas. Así, parecen huesitos. Si tú te fijas, aquí se levanté demasiado el pincel, así se queda, no importa. Entonces ese es el trazo de hueso y lo puedes realizar también con colores a la acuarela si no dispones de la tinta china. Después hay un trazo de puente. Voy a trazar unos huesitos un poquito más anchos. Porque se trazan de distintos anchos, hay ramas de distintos espesores. Yo fabrico tinta más negra que puedo tener en un lado. Cargo mi tinta y el trazo, la forma de tomar el pincel es exactamente la misma, pero más corta así. Apoyo sobre el papel y como si fuera un robot, acercas despacio, así. O sea, voy a poner en donde puedas ver mejor, aquí. Así. ¿Sí? Esta práctica de aplanar el pincel contra el papel y levantarlo es lo que crea estos trazos puntiagudos. ¿Sí? Bien, entonces ese es el hueso puente. El trazo del tronco, lo que vamos a hacer es tomar tinta china, aplanar el pincel en el sentido que quieras, dependiendo de dónde quieres la sombra, así, y lanzar ese trazo. Y luego otra vez. Estoy pintando trazos para dibujar un bambú, ¿sí? Si pones el pelo a la inversa, la sombra queda del lado derecho, aquí queda del lado izquierdo. Si quieres pintar más ya el hueso puente ese que te menciono, la unión entre los dos tramos de bambú, ya sabes que el trazo es vertical, así. ¿Ok? Y parece un tronco de bambú. Luego, las ramas secundarias o ramitas pequeñas que salen del tronco son exactamente igual que los huesitos, pero necesitas más precisión. O sea, casi como hice estos trazos, tú tienes que lanzar el trazo y dejarlo. Aplicarlo, lanzarlo, aplicarlo, lanzarlo. Aquí no se unió, pero se ve, se siente el trazo de la ramita. ¿Ves? Aplano, suelto y aplano. Aplano, suelto y aplano. Bien, ese es el trazo de las ramas secundarias. El trazo de las hojas es el más interesante de todos, porque tienes que tomar un color más negro de tinta, así, todavía le falta más negrura, voy a tallar un poquito estoy tallando la tinta aquí, para tomar
para fabricar un tono más negro de tinta. Y el trazo de la hoja es empezar arriba, bajar el pincel y levantarlo como una curva, así. Y algunos trazos van a ser que vas a bajar y a trazar de manera curva la hoja. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer muchas planas de esto hasta que dominemos este movimiento. Así. Bien. Cuando ya aprendiste el trazo de las hojas, lo que sigue es la formación de hojas. Todas las hojas son como simbólicas, o sea, te aprendes el funcionamiento de ellas. Entonces, trazamos una primera hoja para donde sea, no importa el rumbo. Una segunda hoja que parezca una cola de pez, pegada. Estoy haciéndolo con esta, no importa las de abajo, yo lo estoy haciendo como práctica. ¿Ya? Un tercer trazo que parezca el vuelo de una golondrina, o sea, el cuerpo y las alas. Una cuarta hoja que parezca el cuello de una grulla. Y un último trazo. Entonces, cada grupo de hojas son 5 hojas. Voy a fabricar tinta más negra aún para tener mejores resultados con mis hojas. Y entonces aquí voy a trazar una primera hoja, una segunda, la tercera es como simétrica, la cuarta va excéntrica y la quinta. O sea, vas a modificar los trazos de cada grupo de 5 hojas. Si te fijas, parece como un pájaro que va volando, en fin. Bien, entonces ya tengo mi norma para pintar el bambú, que es los trazos de ramas gruesas, el tronco principal, las uniones de los troncos, las ramitas secundarias y las hojas. Ahora lo que debo de hacer es hacer mi pincel, trazar una rama de un tronco de bambú grueso, por ejemplo así. Uno siguiente un poquito más delgado, y voy a procurar que las coyunturas no coincidan, o sea que la siguiente rama sea un poquito más delgada. Voy a aplanar menos el pincel. Como los ladrillos, que no se empalman las uniones, ¿sí? Luego voy a dibujar ramitas secundarias en todos los casos, saliendo de las uniones. Fíjate cómo las ramas
no se unen, pero nuestro cerebro fabrica las uniones. Luego, bueno, un detalle que mencioné aquí antes, las uniones un poquito más negras y finalmente las hojas, los grupos de hojas en grupos de 5. Ahí está 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Más negrura, tallo un poquito más mi tinta. Uno, 2, 3, 4 y 5. E iremos acumulando hojas hasta tener una composición interesante. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo ideal es que las hojas sean puntiagudas. 2, 3, 4 y 5. Y así sucesivamente. Estaremos, inclusive nos conviene trazar algunas de fondo muy pálidas o con agua para que sean que estén atrás, etc. Bien, por lo pronto esta es la primera práctica que vamos a realizar. Más adelante realizaremos prácticas, probaré con otros pinceles para ver el resultado. Que estés muy bien, hasta la próxima.